Señor. Y quisiera plantearle una primera pregunta. ¿Es Dios prioridad en su vida? Con esta pregunta vamos a pasar a orar, vamos a pasar a buscar el rostro del Señor, para que el Señor nos dé gracia, nos permita en esta hora disfrutar de este santo servicio, usted en su hogar y yo en este lugar, para honrar y bendecir el nombre del Señor. Oramos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, tú que eres propicio a todas nuestras necesidades, en esta hora necesitamos escuchar de tu palabra, en esta hora necesitamos de tu gracia, necesitamos que fluya tu sabiduría, tu ciencia, tu entendimiento a nuestro favor, Señor amado, para poder comprender y desprender de tu palabra, Señor amado, lo que tú quieres hablarnos en esta hora. Bendícenos, danos gracia, danos sabiduría y permítenos, Señor amado, a la distancia estar unidos en ti, Señor. Te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos sea bendiciendo. Le voy a invitar cordialmente que usted me acompañe en la lectura de la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 35. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor desde el verso 1 en adelante por todo el capítulo. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomó entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos y a todos los hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Gigdalía, varón de Dios, el cual está junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, y nosotros y nuestras mujeres y nuestros hijos y nuestras hijas, y de no edificar casa para nosotros, para edificar una morada, de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia de los ejércitos de los caldeos, de la presencia del ejército de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos de que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no habéis oído. Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos de vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos, para servir, y viviréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traigo yo sobre Judá todo el mal contra el que ellos hablaban, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
por cuanto obedecieron al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaron todos sus mandamientos, e hicieron conforme a todas las cosas que les mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. El Señor nos sea bendiciendo entonces con lo que es la lectura de la palabra del Señor. Comenzábamos este servicio consultando si Dios era prioridad, porque se vive un evangelio muy distinto cuando Dios es prioridad que cuando Dios no es prioridad. Cuando Dios es prioridad, nosotros hacemos las cosas con un corazón dispuesto. Cuando Dios no es prioridad, nosotros simplemente lo hacemos bajo la obligación, bajo el rigor, bajo una medida, casi un servicio mediocre que le servimos al Señor, donde nos cuesta levantar un pie y mover un pie y andar tras las cosas del Señor. Pero en cambio, cuando Dios es prioridad, nosotros tomamos la palabra del Señor y la hacemos fiel en nuestras vidas. Y estamos en eso, estamos en ese camino. Uno podría decir, pero ¿cómo si nosotros no somos perfectos? Pero estamos llamados a eso. Incluso Jesús mismo en Mateo 5:48 nos dice: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, el llamado que Dios nos hace a nosotros, el llamado que Dios nos hace es hacer perfectos en nuestros caminos, es hacer un corazón dispuesto para servir al Señor, para buscar al Señor, para agradar al Señor, como ciertamente tuvieron estos recabitas un corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor. Y esta palabra uno podría decírselo a otro: sé perfecto, hermano, sé perfecta, hermana, sé perfecta esposa, sé perfecto hijo. Pero esto también rebota para que nosotros también podamos tomar esta palabra. Y cómo no podría venirse a la mente cuando el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, en 1 Corintios, dice él: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque él buscaba la perfección en el Señor, buscaba ese corazón, ese ahínco tenía en su corazón, así como los recabitas de guardar la palabra de su Padre, él tenía en su corazón esa necesidad de guardar la palabra de Dios. Entonces el Señor nos sea bendiciendo para que podamos nosotros como hijos, y como dice la palabra del Señor, que debemos obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, como lo dice en el libro de Efesios. Nosotros tenemos que guardar lo que nos dicen nuestros padres, nosotros tenemos que guardar lo que dice Dios en nosotros, en nuestros corazones. Esta familia obedeció el consejo de Jonadab, que lo había dado hace 300 años atrás. O sea, muchas generaciones han pasado desde que Jonadab entregó este consejo, este mandamiento a su familia, y ellos han guardado generación tras generación esta ordenanza. Uno podría decir, es buena la obediencia, pero es buena la obediencia cuando está en el Señor, es cuando está en una relación con Dios, porque cuando está en una relación con Dios, uno tiene una entrega, uno tiene un depositar, que fue lo que tuvieron estos recabitas. Cuando Jonadab le da esta instrucción, ellos tuvieron este consejo en el Señor y se acercaron a la ordenanza de su padre para tener una mejor relación con Dios y un mejor conocimiento de lo que traía como fruto esta obediencia. Una obediencia en sola, una obediencia ciega, no es bueno. Ejemplo tenemos el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi. Ellos tenían una obediencia ciega hacia sus líderes y sin embargo las atrocidades que cometieron. Entonces una obediencia ciega no tiene un sustento, no tiene una firmeza de santidad, pero una obediencia en una relación con Dios, una obediencia en un respeto hacia Dios, en un temor, en un celo hacia Dios, es una obediencia que nos lleva a un mayor conocimiento, es una obediencia que nos lleva a una mejor relación, es una obediencia que nos hace crecer en la obra del Señor. Yo le voy a invitar entonces a que miremos quién era este Jonadab, quién era este recabita, quién era este ceneo, que ciertamente cuando uno mira en la genealogía, este hombre era un extranjero, este hombre no era un hebreo, este hombre no era del pueblo del Señor. Sin embargo, cuando uno busca, se encuentra que era de los descendientes de Jetro. ¿Jetro quién era? Era el suegro de Moisés, el cual vivía en Madián, vivía en torno al monte Sinaí, al monte Hermón, el monte donde el Señor le habla a Moisés para que desde ese lugar, cuando Moisés sale con el pueblo, dice que Jetro y su familia se adosan
al pueblo del Señor. Se adosan para poder ser parte del pueblo del Señor, pero estos recabitas o este pueblo siempre se mantuvo un poco aparte, siempre se mantuvo distante en esa relación. Pero básicamente estos hombres, al venir desde ese lugar, al venir desde Madián, habían estado en torno, como les decía, al monte Sinaí. Y este monte Sinaí, cuando uno mira la historia, yo tuve la oportunidad de buscar en diccionarios bíblicos, cuando uno mira la historia, este monte Sinaí siempre se relatan acontecimientos de que era el monte de Dios, que había manifestaciones de Dios. La zarza ardiente fue una manifestación sublime hacia un hombre, pero siempre se veían obras portentosas en ese lugar, se veían y se escuchaban ruidos, se veían fenómenos en ese lugar donde el poder y la gracia de Dios descendía y popularmente era conocido como el monte del Señor. Entonces este pueblo, de una u otra manera, Jetro tenía una adoración, un conocimiento, incluso dice la palabra del Señor que era un sacerdote de Madián. Entonces tenía un cierto conocimiento, un cierto temor del Señor, y esto también esta familia lo mantenía. Entonces, la familia, si uno mira la familia de Jetro, ellos eran descendientes directos de Abraham por su otra esposa que se llamaba Setura. Entonces habían tenido un conocimiento de Dios, una mezcolanza, una adoración de Dios a su manera, pero cuando se adosan a el pueblo del Señor, ya van entendiendo de mejor manera, cuál es la adoración que agrada al Señor. Y es así como cuando es coronado o es nombrado rey Jehú, y Jehú empieza toda esta obra de limpieza en los tiempos de Elías, en los tiempos de Eliseo, en los tiempos donde estaba el rey Acab, con toda esa maldad que él había levantado, esa adoración falsa junto con su esposa Jezabel. Se levanta entonces este nuevo rey Jehú, y este nuevo rey empieza a limpiar el pueblo, empieza a acabar, exterminar con todas las raíces de Acab, con todas las raíces de su familia, con toda su descendencia, y empieza a acabar con toda esta idolatría tan admitida, tan venerada dentro del pueblo del Señor. Y dice que en el caminar, cuando va avanzando en esta limpieza del pueblo, se encuentra con Jonadab y le dice Jehú: tu corazón es como el mío, tu corazón es recto ante el Señor como el mío. Y dice la palabra del Señor que Jonadab, siendo un extranjero, le dice: sí, mi corazón es como el tuyo, mi corazón es celoso. Y se unen ellos dos y van buscando cómo acabar con esta idolatría dentro del pueblo del Señor. Tanto así que llegan al templo de Baal y le dicen una frase memorable, le dice a la gente del pueblo, le dice: si el rey anterior había adorado a Dios, nosotros adoraremos mucho más a este Dios Baal. Entonces traigan a todos los sacerdotes, y vengan al templo, y el que no venga morirá, le dice el rey Jehú. Entonces todos los sacerdotes de Baal fueron allá al templo, los encerraron y entraron y acabaron con ellos. Les cortaron la cabeza a todos estos hombres endemoniados, estos hombres adoradores, para, en el celo del Señor, limpiar al pueblo de Dios. Y así este hombre Jonadab se une a Jehú en esta limpieza y lo acompaña. Dice incluso cuando uno mira la literatura antigua, que Jonadab era tan recto que era de las pocas personas que podía establecer una conversación con Eliseo. Eliseo, que era tan temido, este hijo del Señor, tan respetado. Entonces Jonadab tenía un corazón tan recto que él podía conversar con Eliseo de las cosas del Señor. Entonces habla de un hombre que se mantuvo en integridad y que ejecutó esa integridad para limpiar al pueblo del Señor. Entonces este Jonadab fue el que dio la instrucción a sus descendientes y les dice: mira, nosotros conocemos la mano del Señor, nosotros conocemos las leyes levíticas que están en el pueblo de Dios. Nosotros no somos del pueblo del Señor, nosotros no somos levitas, pero guardemos las leyes levíticas, guardemos las ordenanzas. ¿Cuáles eran estas leyes levíticas? Estas leyes levíticas que eran para los sacerdotes que estaban más cerca de la presencia del Señor. Era no beber alcohol, era no construirse casa, era no plantar viña. Esas eran las leyes
que este pueblo extranjero tomó para sí y la ejecutó celosamente. La ejecutó celosamente con un sentido de adoración, con un sentido de buscar del Señor, con un sentido de agradar al Señor, de poner a Dios primero, de poner a Dios en primer lugar. Entonces, en medio de un pueblo que estaba en franca decadencia en los tiempos de Acab, vino a ser limpiado por Rehú y aparece entonces este pueblo recabita guardando principios que no les correspondían, que no eran para ellos. Ellos eran extranjeros, ellos podían haber vivido en una vida común y silvestre dentro del pueblo del Señor, haberse mantenido, pero sin embargo ellos tomaron las leyes más relevantes para mantener una buena relación con Dios. Y estas leyes relevantes eran las de los levitas. Y ellos tomaron esas leyes, tomaron las leyes levíticas para consagrarse y consagrar su familia, consagrar su descendencia y mejorar o tomar un servicio mejor hacia el Señor. Entonces, Jonadab y los recabitas entendieron esto y servían a Dios no bebiendo vino y servían a Dios no tomando para sí las cosas que estaban en este mundo, sino que dice la palabra del Señor que eran nómadas, que se movían por toda la tierra, que no tenían una descendencia, no tenían una heredad que entregar, sino que básicamente eran peregrinos. ¿Y no le parece a usted algo hermoso que hombres extranjeros que podrían haber dicho nosotros acompañamos al pueblo de Dios, nosotros necesitamos una tierra donde asentarnos? No, ellos quisieron recorrer la tierra prometida, conocerla como un peregrino que estamos llamados nosotros a hacer, porque dice la palabra del Señor que somos peregrinos y advenedizos, somos pasajeros en esta tierra, somos pasajeros, y este pueblo tomó ese consejo y lo hizo propio. Nunca va a faltar, es tanto así que el Señor le da la promesa y en el último versículo dice, nunca va a faltar alguien de ellos, alguien de los recabitas en la presencia de Dios. Nunca va a faltar alguien que quiera conocer, que quiera colocar a Dios primero. Nunca va a faltar alguien que quiera consagrar su corazón al Señor, aunque no le corresponda, aunque sean leyes más exigentes, pero quiere una relación con Dios. Cuando nosotros buscamos una relación con el Señor, Dios se agrada de aquello. Qué difícil es tener que empujar a alguien, tener que forzarlo, ¿por qué? Porque siempre van a estar sus prioridades, que sus enfermedades, que sus dolores, que sus faltas, que sus falencias, que no tengo esto, que no tengo otro, pero no colocan a Dios primero para servirle, para buscarle, para adorarle, sin importar lo que tengan a su alcance. Eso es lo que hicieron estos recabitas. Pusieron a Dios primero sin importar lo que tenían a su alcance, porque no tenían edad, porque no tenían posesiones, porque no tuvieron casa, porque no tuvieron nada a qué aferrarse, sino que se movían y se agradaban con consagrarse para el Señor, con consagrarse para Dios. Y fue tanto el agrado que consiguieron en el corazón del Señor, que en el último verso dice, nunca faltará alguien de ellos en mi presencia. Que el Señor nos diga eso en esta hora. Cuando usted quiere buscar del Señor, cuando usted quiere empaparse del Señor, cuando usted quiere consagrarse al Señor, que el Señor diga, nunca va a faltar alguien de la descendencia de esta persona, de este hermano, de esta hermana, que quiere consagrarse al Señor, que quiere agradar al Señor de corazón, que quiere buscar de la relación con Dios por sobre las cosas que puede alcanzar en este mundo. No nos preocupemos pues de las cosas que necesitemos de este mundo, porque dice el Señor que buscábamos primeramente el reino de los cielos y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que viene a ser añadidura. Si usted hoy día está pasando dificultad, si usted hoy día está pasando problemas, tropiezos, considere esto. Como los recabitas pusieron a Dios primero, Dios les bendijo, Dios los honró y los puso, por ejemplo, en un pueblo en decadencia para que ellos le pusieran mayor fuego sobre la cabeza de estos hombres a los cuales Dios había llamado a consagración, pero no habían rechazado la voz del Señor. Dice el Señor, yo le puse a mis profetas, le puse a mis siervos, ¿cuánto tiempo no hablándoles para que se arrepintiesen de su mal? Mas no tomaron la voz del Señor. Mas esta familia solamente tuvo que mirar el ejemplo de su padre y obedecer a Dios. Siendo Dios primero en nuestra vida, no está nuestra familia, no están nuestros hijos, no está nuestra esposa, no está nuestro trabajo, no están nuestras posesiones, sino que Dios primero. Entonces el Señor nos abre las puertas de los cielos y nos bendice con bendiciones que no están en esta esfera, que no se alcanzan con el dinero ni con la salud, sino que se alcanzan con las cosas que Dios nos entrega. Miremos, ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice que a través de Jeremías los lleva ¿a dónde? Los lleva a las habitaciones de los porteros, en las habitaciones de los porteros. Usted
¿Sabe cómo se llamaban estas habitaciones? ¿Cómo se conocían estas habitaciones de los porteros? Se conocían como los depósitos. Entonces Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está llevando a los depósitos de Dios, lo está llevando a los depósitos del cielo, porque las bendiciones que Dios tiene no tienen relación con las cosas que nosotros podamos alcanzar en este mundo. Uno de los grandes problemas que tuvo en ese entonces Israel es que consideraba que estaban bien porque adoraban o tenían ciertos ritos con Dios y además tenían sus ritos con sus dioses. Por lo tanto, al ver sus negocios prosperar, al ver sus negocios estar bien, confundían aquello con la bendición del Señor y decían, estamos bien, estamos sin ningún problema. Pero no entendían que los depósitos que había que buscar eran los depósitos del cielo, que Dios le estaba abriendo a los recabitas para decir, nunca más faltará uno de estos en mi presencia. El Señor no sea añadiendo esto en nuestras vidas. El Señor dice, el resto quedará por añadidura cuando nosotros miramos la acción de los recabitas y tomamos para nosotros ese celo. Tomemos para nosotros guardar la palabra del Señor, tomemos para nosotros el buscar a Dios primero, tomemos para nosotros el tener al Señor como primero, como cabeza en nuestra vida y en nuestros corazones, y así vamos a entender, así vamos a lograr comprender esta obra gloriosa que Dios empieza a mostrarnos. Cuando nosotros colocamos a Dios primero, Dios nos empieza a revelar cosas gloriosas. Dios nos empieza a entregar a través de su palabra, a tener comunión en la oración, a entender que la alabanza no es un cántico solamente, sino que es realmente llegar a la presencia del Señor y honrar su nombre. Y ahí Dios vamos a poder ver las maravillas del Señor. Como Dios le abrió los depósitos del cielo a esta familia, Dios nos abre los depósitos del cielo a nosotros también. Y el apóstol Pablo, cuando entendemos que somos peregrinos, el apóstol Pablo, que fue un hombre del Señor y lo entendió, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa debe ser nuestra convicción cuando colocamos a Dios primero, cuando miramos la obediencia en Cristo con la finalidad de poder acercarnos a Él, con la finalidad de poder avanzar en su obra, con la finalidad de adorarle y de poder extender el reino de los cielos en esta tierra. ¿Qué es nuestra labor? Era la labor del pueblo de Israel en ese entonces, que no la cumplieron y gracias a ello nosotros tenemos cabida, pero hoy día es la labor de la iglesia para que el nombre del Señor sea entendido y sea difundido en todo el mundo. Por eso, amados hermanos, cuando un creyente logra entender esto, cuando un creyente logra comprender que la obra del Señor no es forzosa, sino que es por gusto, sino que es por adoración, sino porque es porque Dios nos va a abrir no las puertas de este mundo, sino que las puertas del cielo, las despensas del cielo, para entender cosas gloriosas y maravillosas, es cuando un creyente camina con gusto, camina con el deseo de servirle, camina ya no con los afanes de este mundo, sino ahora con el deseo y con el celo del Señor. Uno podría decir, o uno podría mirar en la historia de Jehú y Jonadab, que quizás con haber muerto a Acab, a su mujer y a sus hijos, ya era basta, pero ellos acabaron con toda la extirpe de este mal. ¿Por qué? Porque cuando viene el celo del Señor y cuando está la búsqueda del Señor, nosotros entendemos que el reino de los cielos no puede ser mancillado, que el reino de los cielos no puede ser mirado en menos, que las cosas de Dios no pueden ser en segundo plano, tienen que ser en primer plano, tienen que ser lo más esencial en nuestra vida. Así como los recabitas se hacen partícipes, no siendo hebreos, no siendo levitas, se hacen partícipes en sus corazones, disponiendo sus corazones para Dios primero, y Dios les abre las puertas de los cielos. Así sea con usted y conmigo, no siendo judío, no siendo hebreo, no teniendo grandes posesiones ni grandes herencias, nosotros colocamos a Dios primero y obtenemos la herencia más importante, la herencia primordial, que es el reino del Señor en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, y con ello consagramos o perpetuamos nuestra presencia en la presencia de Dios, la presencia de nuestros hijos, porque ellos son los que ven el ejemplo nuestro, para seguir buscando al Señor, para entender que Dios no es una alternativa ni un plan B, que Dios es lo primero, para entender que por sobre todas las cosas que nosotros podamos dejar en este mundo, lo primordial es dejar a Cristo en nuestros corazones, dejar a Cristo en nuestra familia, y que ellos puedan entender y puedan comprender que el Señor está en este lugar. Amén. Esto
ha sido el consejo de la palabra del Señor. Esto ha sido el consejo de la palabra del Señor para nosotros, para nuestras vidas, tanto para usted como para mí. Pueda el celo del Señor encenderse en nuestros corazones, y no siendo judíos, no siendo levitas, estos recabitas encendieron el celo de la palabra de su Padre para poder hoy día recibir la bendición del Señor. Así también nosotros recibamos hoy día la bendición del Señor. Enciéndase el celo del Señor en su corazón. Que esta condición de pandemia, que esta condición de no estar en la casa del Señor, que esta condición de no participar de los servicios del Señor de manera habitual, no venga a ser una merma, sino que al contrario, usted tenga más tiempo de buscar del Señor, de consagrarse al Señor y de mostrar cómo una vida confiada en Dios hace la diferencia cuando está el desazón, el descontento y la inseguridad en todo el mundo. Así que el Señor nos sea bendiciendo. Este ha sido el consejo de la palabra del Señor. Tomemos entonces para nuestra vida, para nuestros corazones, y nos afirme el Señor en su caminar, nos afirme el Señor en su búsqueda, porque ciertamente el reino de los cielos se ha acercado y nosotros los valientes somos aquellos que lo arrebatamos. Vamos entonces a orar, vamos a buscar el rostro del Señor para que el Señor sea bendiciendo el consejo de su palabra. Eterno Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias. Cuántas gracias, bendito Dios del cielo, por todos y cada uno de los ejemplos que usted tiene en su palabra para nuestra vida, para afirmar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en usted e ir avanzando en este caminar tan glorioso que tú tienes, Señor bendito. Gracias por esta bendición gloriosa, gracias por cada uno de mis hermanos que está escuchando, que está atendiendo el consejo de su palabra. Sea usted abriendo sus vidas, sus corazones, Señor amado, y colocando este celo, colocando esta prioridad en sus corazones para que ellos puedan entender, Señor amado, que buscarte a ti es lo más glorioso que pueden hacer. Buscarte y atesorarte a ti es lo más maravilloso que un hombre o una mujer, es la decisión más importante que un hombre o una mujer puede hacer, y con ella puede bendecir todas sus generaciones para abajo, Señor. Gracias por esta bendición. Le rogamos ahora que usted nos permita, Señor amado, continuar adorando tu nombre y bendiciendo tu nombre de sus hijos en cada lugar, en cada espacio donde ellos están atendiendo a este servicio. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les sea bendiciendo. Siga acompañándonos entonces el día domingo. Estaremos nuevamente con el consejo de la palabra del Señor. Necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba. Que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. Tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí.
estoy aquí.